Como les decía, esa definición de derivada lo vamos a ejecutar ahora, puesto que nos vamos a poner a imaginarnos el analizar dicha expresión, porque ahorita está como una expresión nada más. Entonces le vamos a poner lo siguiente. Vamos a indicar análisis de delta X. Lo que voy a hacer es agarrar a delta X y decir, ¿qué ocurre si delta X tiende a cero? ¿Qué me pueden decir? Y aquí lo que cuenta es utilizar la imaginación, para lo cual voy a explicar lo siguiente. Agárrate a delta X y en tu cabecita manipula los desplazamientos de P y Q. Sabes que estos dos puntos se pueden desplazar a lo largo de la curva, de manera tal que este punto, para que delta X se acerque a ser cero, significa que va a desaparecer. Entonces ese puntito amarillo en algún instante va a estar aquí abajo, por lo tanto delta X va a disminuir en tamaño. Será estito nomás. El puntito Q va a bajar un poquito más abajo. Tendré este segmento, delta X habrá disminuido más. El puntito amarillo lo vamos a desplazar un poquito más abajo. Y el delta X más pequeño todavía. Si el punto Q lo ponemos acá, el segmento es aún más pequeño todavía, ¿no? Esto sería el delta X. Más pequeñito está. ¿De qué me ha servido retear todo ello? Pues ahora puedo entender que cada vez que el punto Q ha ido desplazándose hacia abajo, la recta genérica que escogimos estudiar también ha ido desplazándose hacia abajo. Cada vez de ser tangente hasta un momento en el cual ha tocado a la curva en un solo punto, que es el punto P, cuyas coordenadas generan a la curva. Y es donde me pregunto, oh, ¿qué definición le vamos a dar ahora? Voy a borrar el resto de las distancias. ¿Se ha entendido lo que acabamos de hacer? Por favor, necesito saber si se ha comprendido. La recta que inicialmente nació siendo secante, ahora con el simple hecho de desaparecer el delta X, se ha convertido en tangente. Esta recta inicialmente era una secante y se ha convertido en una tangente. Mira esa diferencia. Toca en un solo punto. Si hacemos que delta X desaparezca, eso es lo que ocurre. Eso para mí es suficiente para decir lo siguiente. La recta se ha convertido en una recta tangente. Cada vez que desaparezca ese desplazamiento, esa condición se va a llamar diferencial de X. Claro, si delta X tiende a ser cero, en consecuencia el delta Y también. Y este mismo le vamos a llamar diferencial de Y. El término diferencial en realidad es una distancia de tamaño infinitesimal en el eje X y en el eje Y, que agarra un punto. Dicho de otra manera, delta X y delta Y son las coordenadas de un punto. La ubicación, pero como tangente. Bueno, por lo tanto, vamos a entrar acá. Vamos a decir, por tanto,
lo que conocimos como delta y sobre delta x ahora se ha transformado en un diferencial de y sobre diferencial de x. Y acabamos de entender que tiene esta expresión. Desde que le hemos dotado de la propiedad de desaparecer, todo ello adopta un nuevo nombre. Desde ahora en adelante se le va a conocer como el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x. Y todo esto dividido entre delta x. Claro, recordarán muchos, y para los que son nuevos en esa materia, no se puede generar ese tipo de cálculos. Genera infinito o indeterminación. Se está presentando acá. Vamos a dar mucho comentario acerca de ello, salvo lo que nos interesa. Que el límite del delta y sobre delta x expresado en estas variaciones resulta ser la derivada de y respecto de x. Bueno, esta definición es muy clásica, pero es la definición de derivada. Eso también no me puedo olvidar. Así que eso es. ¿Tienen alguna consulta sobre esta definición? ¿Sobre esta demostración de derivada? Quizá alguien quiera realizar algún comentario. Pues lo que voy a hacer a continuación es un pequeño ejemplo de cómo se resuelven este tipo de ejercicios que en una que otra ocasión te van a preguntar, tal vez en un examen. La verdad es raro que te hagan este tipo de preguntas en un examen, pero uno que otro docente muy escasamente lo hace. Vamos a ejemplos entonces. Voy a hacer un ejemplo lo más típico posible. Podría ser un x al cuadrado. Quiero encontrar la derivada, esto le voy a llamar f de x, y quiero encontrar la derivada de f de x, o mejor, diferencial de y respecto de x. Eso es lo que queremos encontrar. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que acabamos de encontrar con tan solamente darle interpretación geométrica. Geometría no más hemos hecho. Tangente de un ángulo es lo único que hemos hecho. Y lo que me exige esta formulación para encontrar la parte diferencial es tener f de x más delta x. Entonces vamos a encontrar, vamos a buscar dicha variable. En la parte de solución vamos a agarrarnos al f de x más delta x, a que ser igual. Sé muy bien que tiene x, entonces el 4, esto es netamente de funciones, el 4 lo copiamos tal cual, no altera nada, pero en vez de anotar x, por eso está acá x, equivalente a x vamos a anotar x más delta x. Y eso voy a anotar acá, x más delta x. Este cuadrado es de acá, claro, lo comparten. Y bueno, aplicando esa parte de funciones obtenemos las dos funciones que necesitamos en la ecuación de límites. Una vez realizado aquello, procedemos a desarrollar el trinomio cuadrado perfecto que se genera acá. Yo lo voy a hacer directo para no estar consumiendo mucho tiempo y espacio acá. Lo que debo anotar aquí es f de x más delta x, que es esto de acá. Voy a desarrollar directamente, tendré por lo tanto 4 por x cuadrado más 2 veces x por delta x más
delta x al cuadrado y cierro paréntesis. Esto es f de x más delta x. Lo que continúa es restarle f de x que tenemos, es el dato inicial. Por lo tanto, anotamos acá menos 4x cuadrado. El tema de delta x no hacemos nada, se queda ahí, es el procedimiento típico de los límites. Y continuamos. Fíjate que esta condición es lo mismo que hemos visto acá. Exactamente esa es la condición. Bien, aquí lo que voy a hacer es distribuir el 4 aquí, aquí y aquí. Entonces voy a tener 4x cuadrado más 8x delta x más 4 delta x cuadrado menos 4x cuadrado que simplemente copiamos. Lo que veo ocurre es que estas dos o estos dos factores están simplificando uno con el otro. Lo que también logro detectar es factor común de un delta x de tal manera que esto, al factorizar dicho delta x, vamos a obtener lo siguiente. Delta x, si se va de acá un delta x, me queda 8 por x más, ¿qué es lo que queda acá? Queda 4 por delta x. Cierro paréntesis y todo está dividido entre delta x. Sorpresa. El delta x de arriba con el delta x de abajo se llega a simplificar. ¿Por qué será? Bueno, es lo que ocurre y es lo que se debe lograr. Cada derivada antes comprendía dichas resoluciones. Hoy en día ya no se hace esto, pero exigen algunos docentes, no sé por qué, pero lo exigen. Lo que tenemos es el límite cuando delta x tiende a 0 de 8x más delta x. Se dice levantar el límite y si levantamos el límite, delta x va a valer 0. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x había sido 8x. Mira que el procedimiento es muy arduo, es realizar todo esto más aparte para saber que la derivada de 4x cuadrado es simplemente 8x, ¿no? Es mucho procedimiento. Para ello están las formulaciones. ¿Cuáles son las formulaciones de forma general? Bueno, vamos a agarrar acá fórmulas. Las fórmulas en derivadas que vamos a ir viendo, pues que no vale la pena que estemos haciendo para cada función dichas o dicha secuencia de ejercicios, sino más bien vamos a hacer lo siguiente. Pondré en esta manera, como, a ver, un cacho. No me está gustando esto. Más bien vamos a agarrar lo siguiente. Todavía no vamos a mostrar fórmulas de derivadas. Nomenclatura vamos a ver acá. En nomenclatura vamos a empezar indicando que la derivada de y respecto de x es delta y sobre delta x. A esto se le llama derivada.
y se lee diferencial de y respecto de x. El término respecto a entenderse esta variable. Entonces, si veo así, derivada de f respecto de y. Si veo de esta manera, derivada de f respecto de g. Si veo, por ejemplo, de esta manera, derivada de g respecto de f. Esa es la nomenclatura. Si por algún motivo veo esto, derivada de h respecto de g. Es la manera en la cual se debe leer y es la información que me muestran acá. No es lo único, a la vez esto resulta ser el límite de delta x cuando este tiende a 0 de f x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿No? Ahí tenemos la primera forma de límites. Fíjate que delta, si hablamos de desplazamiento como si fuese física, un delta es la diferencia de dos desplazamientos. Tranquilamente aquí voy a anotar y, puedo hacer y2 menos y1, x2 menos x1. Pero esto es, como vimos acá, en la página anterior, esto es igual a la tangente. Tangente de un ángulo tita. Pero, ¿qué pasa si somos un poquito más de nomenclatura de cálculo? Se utiliza esto. Prima, f prima para los matemáticos. Los físicos les gusta utilizar punto. Todo ello, ¿qué tal si nos metemos a geometría analítica? A esto se le llama pendiente. Recordarán, en geometría analítica aprendes este tipo de ecuaciones. Zeta en función de la pendiente y la ordenada de origen, puedes obtener esta expresión para hallar la ecuación de una recta. Esta letra m es igual a una derivada. De hecho, en algunas bibliografías de geometría analítica se demuestra de esta manera a la ecuación de una recta. Esta letra b igual se lo suele anotar así. Son notaciones. Ahí está ingresando cálculo, física, límites, geometría analítica, de una relación de desplazamientos. Eso es lo que está ingresando. Entonces, no sé si aquí alguien quiere hacer ahora una pregunta. Varias materias están resumidas en estas nomenclaturas escritas en este instante. Y sí, es así. Voy a colocar más abajo porque ahora que estamos acá, quiero aprovechar la parte de física. Yo creo que este espacio me va a alcanzar. Bien, quiero aprovechar ahora. Ale, mira que un poquito tarde he leído tu mensaje. Ale nos pregunta, ¿la recta era secante a la curva? Es correcto, la recta verde ha nacido siendo secante a la curva. Es así como ha nacido la recta. Hemos escogido una recta cualquiera que esté en la recta y la única es la secante. Una recta cualquiera que no tenga clasificación ni denominación ni nada de esas cosas. Se hace un arreglo que el delta x valga 0 y ocurre que esa recta secante se convierte en tangente. Bien, aquí vamos a hacer una parada, puesto que vamos a empezar a indicar la parte de física. ¿Cómo ingreses de concepto a física? Bien, ¿y con qué parámetros? Pues acá vamos a recordar algunas de las fórmulas frecuentes muy vistas en física. Primero, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Segundo, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Adicionalmente, sé que la velocidad
promedio o la velocidad media, ambas son la misma, es desplazamiento sobre intervalo de tiempo. ¿Se entiende? Mira, esto es interesante. Lo que estamos viendo acá para la velocidad media lo podemos replicar para la aceleración media también. Puedo decir que la aceleración media sea un cambio de velocidad sobre un intervalo de tiempo. ¿Por qué digo ello? Es que este delta X es exactamente igual a ese delta Y. Este delta T es exactamente igual a ese delta X. Significa que yo puedo analizar una curva, la cual voy a dibujar en este instante. De eso se trata esto de física. Bueno, ahí tenemos una referencia cualquiera. Y en este vamos a dibujarnos una curva, como la que están viendo. Sin embargo, dicha curva tiene en el eje vertical velocidades, tiene en el eje horizontal el tiempo. Se decide trazar una curva, una línea recta, como la que acabo de... Perdón, esto. Esta línea recta. Velocidad en función del tiempo y esa línea recta. Para hacer lo siguiente, se tiene estos dos puntos de acá. La recta dibujada en este instante resulta ser una secante. Dicha recta secante genera lo siguiente. Lo que se tiene aquí es un intervalo de tiempo. Y lo que se tiene arriba, lo vamos a ver acá. En la parte de arriba resulta ser un delta de velocidad. De la recta secante se logra definir que la aceleración, a la cual llamamos aceleración media, es un intervalo de velocidad sobre un intervalo de tiempo. Definición de aceleración media. Puedo hacer exactamente lo mismo y agarrar la ecuación de la posición en función del tiempo y preguntarme si este concepto que acabamos de aprender prevalece o es diferente. Pues para ello me voy a dibujar otra vez el sistema de referencia, me voy a agarrar una curva que me pueda estudiar y voy a dibujarla ahí. Para esta misma me voy a agarrar unos puntos que sea uno, este de acá. Mejor hagamos la recta nomás ya. Ahí va a estar la recta. Tenemos dos puntos, que es este de acá. Tenemos este otro punto de acá. Y la deducción es que esto resulta ser delta X y esto delta T. Entonces, la proyección de este segmento en el intervalo de tiempo llamamos delta X y la proyección en el tiempo para dicho desplazamiento le llamamos desplazamiento. De acá la velocidad media resulta ser delta X sobre delta T. Date cuenta que todo el momento que te han hablado de velocidades medias, rapideces medias, aceleraciones medias, se ha estado redundando sobre una recta secante. Pero si la recta es, por ejemplo, una recta, a ver, vamos a agarrarnos qué color.
Bueno, la recta que acabo de dibujar, esta recta amarilla, la vamos a poner, esta es una recta tangente a la curva. A esa recta tangente yo puedo y de igual manera calcularle la, la pendiente. Entender, acá hay un ángulo. La pendiente de la recta tangente se le llama instantánea, ya sea para posición en el tiempo o velocidad en el tiempo, cualquiera de los dos. Entonces, la tangente de tita velocidad instantánea. Esta nomenclatura, estas palabras se las menciona mucho en el texto de Semansky y la mayoría de los docentes utiliza dicha o dichas palabras. Entonces ahí estamos mostrando. Lo que hemos aprendido acá de secante y tangente se replica en la aplicación de física como estás observando en pantalla. La diferencia es que estos desplazamientos buscan tramos. Por ejemplo, puedo tener este tipo de trayecto. De aquí hasta aquí hay un desplazamiento. De acá hasta acá hay otro desplazamiento. De aquí hasta aquí hay otro desplazamiento. Hay delta x1, delta x2, delta x3. La suma de estos delta x me va a dar la distancia total que recorre dicha partícula. Pero para la velocidad media no me interesa. Y lo único que me interesa es el punto final y el punto inicial. Vale decir, para cuando yo quiera calcular la velocidad media, pues agarro este punto y lo único que hago es medir este desplazamiento. Que se desplaza o que se reemplaza en esa parte de la ecuación. Esa es la diferencia. Entre tangentes y secantes, ¿vale? Eso es la parte de derivadas. Lo que vamos a hacer ahora es recién las formulaciones de derivadas. Lo primero, y otra cosa, cesamos la conversación de física. Empezamos otra vez con cálculo. X a la n, su derivada, polinomio primeramente vamos a ver. Por lo tanto, siempre que vea esto, esto es un polinomio. Pero si por algún motivo me muestran esto, no es un polinomio. No, 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 no. Esto sí es un polinomio, está bien, pero esto es un exponencial. Entonces ahí tienen que tener cuidado. La primera fórmula, entonces, ¿qué dice? El exponente pasa a multiplicar y al original se les resta una unidad. La original era n y le he restado 1. Eso es la derivada. La forma 3 es la derivada de una constante vale 0. La derivada de una constante por una función, la constante sale y derivó la función. ¿Cuánto es la derivada de x? Vale 1. Y bueno, así hay que ir haciendo fórmulas y fórmulas para polinomios. Podemos agarrarnos para otro tipo de funciones inversas y generalizarlo como radicales. Para ello voy a empezar con raíz cuadrada de x y quiero derivar dicha función. ¿Cuál será la derivada de raíz cuadrada de x? Se dice 1 sobre 2 veces la misma raíz. Sigue siendo un polinomio, pero es algo especial.
¿Qué pasa si tengo el caso de x raíz a la 9? ¿Qué procedimiento voy a ejecutar para resolver mi problema? La formulación dice, acá vamos a hacer lo siguiente. 1/9 y todas o todos los grados de las funciones radicales se copian en el denominador cuando estás derivando. Entonces aquí va a ser x, o perdón, 1/9. De la raíz novena, entonces la misma raíz de la función cuyo grado va a disminuir en 1. Quiero notar mejorcito esto. Esa raíz o ese valor de exponente no cambia. Disminuye en 1 el exponente que se introduce dentro de la función, a excepción de cuando es x. Puedo, por lo tanto, agarrar acá y decir 9 menos 1, 8. Por lo tanto, la forma genérica es la siguiente. N f de xn, si en raíz quiero derivar, y esto va a ser 1 sobre el grado del exponente, por lo tanto 1 sobre n, por la raíz enésima de f de x elevado a la n menos 1. Esta fórmula 7 generaliza para cualquier tipo de raíces y hasta acá hemos concluido con polinomios. Vamos al 8. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x nomás. ¿Por qué? Bueno, la derivada de e por b a la x es el término o el coeficiente de x, pasa a multiplicar y se va a quedar b e a la bx. Pero ¿qué pasa si yo quiero derivar e y que no sea b, que sea a la b por x? ¿Qué pasa si me piden derivar esto? Pues yo hago lo siguiente. El coeficiente pasa a multiplicar, pero la base es directamente el logaritmo natural de a por a elevado a la bx. ¿Dudas hasta acá? Son algunas formulaciones que voy a ir utilizando para resolver ejercicios de este tema. Voy a dejar de presentar un instante.